Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Movimiento Endogal. Es el primer webinar de Endogal de este 2025, el webinar número 82. Justo ahora lo estaba comentando con la doctora Miriam Teulé, que hacía ya unos mesecitos que no estaba aquí con nosotros, pero que aquí vuelve a estar. Para los que no lo conocéis, Miriam Teulé es graduada en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña, máster oficial europeo de endodoncia en la Universidad Internacional de Cataluña, posgrado, residencia clínica en técnicas quirúrgicas aplicadas a la cavidad oral también por la Universidad Internacional de Cataluña y muchas otras cosas más que no voy a leer su largo currículum porque entonces tendríamos un webinar mucho más extenso. Y aquí venimos pues a escucharla a ella, que viene a hablarnos de la irrigación y la medicación intraconducto. Como sabéis, esto pertenece a una serie de capítulos que estamos promoviendo desde Endogal. Aquí tenemos el capítulo número 4. Y sin más, Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, César. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Me llamo Miriam Teolé, como bien me ha presentado César. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a Endogal y a Galimplan por este formato webinar que es muy cómodo, ¿no? Y que cada vez nos están trayendo de diversos temas para acercarnos un poquito más de conocimiento a nuestras casas. Y también, pues por supuesto, agradecer a esas personas que se conectan un jueves a las 9 de la noche para aprender un poquito más. Y bueno, como hablamos, en concreto vamos a hablar un poquito de irrigación y medicación intraconducto. La endodoncia, ese tratamiento que realizamos todos los días en nuestra consulta, sabemos que es un procedimiento que consta de múltiples pasos, pasos que son secuenciales, que debemos realizarlos de forma muy minuciosa y que en cualquier error en cualquiera de sus fases va a tener una consecuencia directa en el siguiente. Y de todos ellos, podríamos decir que el más importante, y lo vemos reflejado porque lo trabajamos a lo largo de todo el tratamiento, es la irrigación. Si nosotros evaluamos las tasas de éxito y supervivencia que tenemos actualmente en endodoncia y también en retratamiento no quirúrgico de forma ortógrada, vemos que estamos en valores de éxito entre el 80-85% de éxito, y si valoramos de supervivencia tenemos unas tasas un pelín mayores, del 95% podríamos decir, en ambos casos. Y bien, son valores que nos pueden parecer, ¿no?, bien, ¿no? Son buenos valores con un largo plazo bastante razonable. Sin embargo, seguimos teniendo fracaso endodóntico. Y si revisamos la literatura, también lo que nos encontramos es que el principal motivo por el que nosotros podemos tenerlo, el primer de todos de la lista, es por motivos microbianos, por persistencia de bacterias en el interior o en el exterior de ese sistema de conductos. Y bien, y sabemos que estas bacterias que están ahí y que hoy en día no somos capaces de eliminarlas al 100%, no podemos esterilizar el sistema de conductos, se van a agrupar en forma de biofilms polimicrobianos. Un biofilm es una estructura que es altamente organizada, que está formado por una serie de bacterias, por una comunidad de distintas especies, que se van a agrupar en una matriz polimérica extracelular que es autoproducida, que les va a englobar y proteger, y que aún por encima van a tener capacidad de adherirse a una superficie. Solo por el hecho de estar dentro de un biofilm, estas bacterias van a ser hasta 1000 veces más resistentes que si las encontráramos en sus formas planctónicas. Eso significa que están sueltas, digamos, por el interior del sistema de conductos. Y bien, y este tipo de bacterias, entre ellas, van a tener una serie de cambios en función de los distintos estreses que sufran, incluido mediante mecanismos de comunicación entre ellas, van a poder cambiar fenotípicamente y tener distintas capacidades de respuesta. Por lo tanto, entendemos que partimos de un punto de unas bacterias que son muy resistentes y muy difíciles de eliminar y que aún por encima van a ser capaces de ir adaptándose en función de los distintos estreses que vayan ocurriendo, que a eso se le llama factores de virulencia. Y de esos factores también se habla mucho en literatura, y lo verán ustedes reflejados, sobre las endotoxinas. Las endotoxinas son unos componentes celulares que están en la parte externa de la membrana, que el principal problema que tienen es que tienen capacidad de adherirse irreversiblemente al tejido mineralizado. Encontramos de distinto tipo en función si son bacterias gram positivas y gram negativas, y lo que vemos en literatura es que también, aparte de estar relacionado, pues también
con la sintomatología del paciente, también está directamente relacionado con la cantidad de bacterias. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a actuar en frente a una infección bacteriana, no solo vamos a querer eliminar estas bacterias, sino que también queremos, con toda la irrigación, ¿no?, con estos procesos, reducir el número de endotoxinas que tengamos. Y bueno, siempre hablamos en endodoncia de sistema de conductos, porque al final sabemos por estudios que ya quedan un poco clásicos de micro-CT, como el que ven en pantalla, que realmente lo que tenemos es un entramado complejo, lleno de bifurcaciones, de ramificaciones, de zonas que van a estar alojadas llenas de bacterias, de tejido orgánico y que quedan muy alejadas de donde van a trabajar nuestros instrumentos rotatorios. Si nosotros, por lo que sabemos que por lo que nos dice la literatura, es que en conductos que son pequeños y redondos, estrechos, podríamos decir, dejamos sin tocar hasta un 50% de la superficie del conducto. Y en conductos que ya son ovales o acintados, pues dejamos hasta un 80%, que es muchísimo. Por lo tanto, siempre vamos a hacer nuestra desinfección de forma químico-mecánica. Vamos a instrumentar bien para que nuestros irrigantes, perdón, tengan acceso a esas zonas remotas que están llenas de bacterias, siempre uno de la mano del otro. Y bueno, llegados a este punto, uno se pregunta, vale, ya sé que tengo todo este problemón de bacterias súper resistentes que se van adaptando. Vale, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer frente a esta infección? ¿No? Bueno, pues nos ponemos a buscar y el irrigante ideal debería cumplir pues, los requisitos que ven en pantalla. En primer lugar, debería ser capaz de disolver todo el tejido orgánico, ya que estamos también el inorgánico, a poder ser que no sea tóxico, ¿no?, pero que tenga buena propiedad antibacteriana, que sea lubricante, que no dé alergias, ¿no?, que no nos afecte a la dentina, que eso es un problema también que podemos ver y lo veremos un poco asociado a la adhesión. Y bien, si nosotros buscamos, nos damos cuenta que este irrigante ideal que queremos no existe. Estamos limitados. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues usar una combinación, lo que diríamos. Voy a usar lo mejor de cada casa y así conseguir todos estos efectos que buscamos. El gol estándar y el que vamos a utilizar durante todo el tratamiento es el hipoclorito de sodio. Es un agente antimicrobiano de alto espectro que en endodoncia se utiliza en concentraciones entre el 0,25 y el 8, aunque en España sí que es verdad que estamos entre el 4,5 y 5%. Y bueno, las capacidades más atractivas o mecanismos de acción, vamos a decir, son que presenta un muy buen efecto antimicrobiano y también la capacidad de disolución de tejido orgánico. Cuando el hipoclorito entra en contacto con la pulpa y la matriz orgánica, se genera ácido hipocloroso que nos va a dar esa capacidad de disolución de tejido orgánico y una vez reaccionado, el ion hipoclorito va a ser el encargado de ofrecernos esa capacidad antibacteriana que tiene. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estas características, digamos, van a ser proporcionales a la concentración. A mayor concentración, por supuesto, yo voy a tener más capacidad de disolución de tejido orgánico y antibacteriana, pero también tengo que tener en cuenta que inevitablemente voy a tener mayor toxicidad, por lo que uno tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Y ahí decide cada uno. ¿Qué quiero? ¿Más capacidad, más velocidad, pero voy a tener más riesgo o quiero estar más tranquilo? Esto depende un poco de cada uno. Y bueno, también tenemos otras formas, aparte de la concentración, de aumentar la efectividad de este irrigante. En concreto, podría ser la temperatura, que venden una serie de dispositivos específicos, agitando el irrigante con distintos métodos de activación, que lo hablaremos un pelín más adelante. También así favoreciendo la penetración de este irrigante dentro de los túbulos dentinarios, ya que presenta una alta tensión superficial y no es tan sencillo de que llegue en profundidad y a las bacterias, créanme que sí que es fáciles de contaminar estos túbulos. También, por supuesto, el volumen. Tenemos que pensar que el hipoclorito de sodio actúa realizando una reacción química con esta dentina y con ese tejido. Una vez ha reaccionado, deja de actuar. Por lo tanto, si yo tuviera dentro del conducto, lo rellenara de hipoclorito y lo dejara ahí,
llegaría un momento que no estaría haciendo nada. Entonces es muy importante que vayamos refrescando este hipoclorito también para aumentar su efectividad, cuando más mejor. Y también esto va relacionado un poquito al tiempo prolongado de trabajo. Claro, cuanto más refresque, más tiempo, ¿no? Voy a tener una mejor acción de este irrigante. Y por último, disminuyendo la tensión superficial, por lo que les comentaba en anterioridad. Y bueno, donde coloquemos la aguja también va a ser importante porque va a afectar a los niveles de reducción bacteriana. Si yo irrigo a nivel de la cámara pulpar, la parte apical no va a tocar prácticamente, mi irrigante no va a llegar a la parte apical. Un punto que vamos a considerar que es seguro entre poder eliminar y desinfectar esta parte apical y minimizar un riesgo de destrucción de este irrigante que es tóxico, ¿vale? Que no queremos que vaya a los tejidos preapicales, es esta longitud de trabajo menos 3 milímetros, ¿vale? Siempre utilizando una aguja precurvada y medida a esa longitud y siempre con un movimiento apicocoronal. ¿Para qué? Para evitar que esta aguja se quede atrapada. Si la aguja queda atrapada y yo realizo presión, el irrigante no va a poder fluir hacia arriba porque está ocluido por la aguja y la única vía que tiene es hacia el ápice. Por lo tanto, siempre en movimiento para minimizar todavía más ese riesgo. Y también vamos a utilizar agujas que lleguen a ese punto de la longitud. La unidad de medición que se utiliza es los Gs, ¿no? Y para regla memotécnica tenemos que entender que van diferente a los diámetros que nosotros estamos habituados. Como ven, a menor G, mayor diámetro, digamos. Y un 30G equivaldría a un instrumento 30 que el que utilizamos nosotros en endodoncia. En concreto, Endogal tiene agujas de irrigación de salida lateral de 30 Gs, que correspondería a un 30, y de 27, que es más o menos un 40, para que tengan ustedes una referencia. Y como les decía, siempre salida lateral. ¿Para qué? Para minimizar esa presión y riesgo de extrusión. Y como consejo, también utilicen jeringas con rosca de seguridad. Si por algún motivo la aguja, ya sea por algún proceso de esterilización o demás, está taponada y no tenemos una jeringa de rosca de seguridad, nuestra presión puede hacer que, ¿no? que todo el hipoclorito o el irrigante que estamos utilizando se extravase por la zona, provocando un riesgo para el paciente. Por lo tanto, siempre rosca de seguridad, o incluso para nosotros mismos también. Y bien, sobre técnicas de activación, a mí personalmente la que más me gusta y la que utilizo en el día a día es la ultrasónica pasiva. Esta técnica es un dispositivo, una punta ultrasónica, ¿vale? Que la parte apical es como si fuera un instrumento KD20 que lo vamos a acoplar a nuestro sistema de ultrasonidos y va a actuar a alta frecuencia. Es pasiva porque nosotros vamos a irrigar, vamos a colocar nuestro irrigante, dejamos de irrigar, vamos a activar. Lo saco, vuelvo a irrigar y así de forma continua. Y bien, ¿y por qué digo que es de mi preferencia? Pues bien, en primer lugar, al ir a alta frecuencia obtenemos muy buenos resultados de reducción bacteriana y tenemos estas dos características, que es la cavitación, que consiste en la capacidad que tiene por este movimiento que genera de romper las membranas plasmáticas de estos biofilms, ¿vale? Y por último y segunda característica es que genera una corriente acústica, que eso consiste en que es capaz de generar una serie de burbujas de oxígeno que van a repartirse e implosionar directamente contra las paredes dentinales del conducto, todavía teniendo mucha mayor desinfección que quizá metodologías que van a una menor frecuencia, como puede ser una sónica, y que no llegan a estos niveles. También aparte, como vemos, durante el tratamiento de conductos, ya sea para buscar un conducto o refinar las paredes, yo voy a utilizar, por ejemplo, una EndoAccess 3 de Endogal, entonces me es muy cómodo realmente cambiar de una punta a otra, ¿no? Es algo fácil. Y bueno, a base de usos, quizá lo que más preocupa a la gente es que estas puntas se puedan romper, que claro, al final estamos activándolo constantemente, por lo tanto, llegará un momento que puede decir basta. Y bien, tenemos que entender que no es como un instrumento fracturado. Esto al final rompe por uso. Nunca va a quedar atrapada y siempre tiene que ir libremente. Por lo tanto, es muy, muy fácil de eliminar y no nos tiene que dar miedo. Si ven en vídeo, yo aquí estoy activando con mi punta de ultrasonidos y ahí ven, ¡pam! ¡Uy! Se me ha roto. 0,3 está suelta en el interior del conducto. Voy a coger el irrigante que estaba utilizando, que esto es hipoclorito de sodio. Voy a irrigar profusamente y ella sola va a ir subiendo. ¿Vale? Es muy distinto a un instrumento fracturado. Si lo estamos utilizando correctamente, no nos tiene que dar
que dar nada de miedo, ¿vale? Ahí ven en pantalla como ya me ha subido y ahora voy a subir un poquito los aumentos del micro. Ahí ven cómo está y con unas pincitas, nada, la retiro, ¿vale? No hay ningún tipo de sufrimiento ni de estrés, ¿vale? No es problema. Ahora simplemente pues me cojo otra punta nueva y sigo activando, ¿vale? Bien, otro irrigante antibacteriano que tenemos es la clorexidina. La clorexidina es una bisualmida catiónica que tiene muy buena capacidad antibacteriana y además tiene muy buena adhesión a mucosas y membranas, por eso la vemos tanto a nivel periodontal o a nivel de enjuague, ¿no? Lo utilizamos muchísimo. Y también por la característica que tiene, que quizás la que mejor nos va a nosotros, que es la sustantividad, que consiste en que puede perpetuar el efecto antibacteriano hasta incluso 90 días. Aunque es verdad que a partir de 3 semanas ya los efectos son prácticamente mínimos. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros la queremos utilizar en endodoncia, no nos sirve la que podemos utilizar a nivel de enjuague o de gel, del 0,2. Esa baja concentración lo único que va a tener es un efecto bacteriostático, no bactericida. Si queremos usarla como irrigante, tenemos que utilizar concentraciones altas al 2% y tenemos que pedir el preparado en farmacia. Además de esta capacidad antibacteriana que presenta, no va a interferir con la dentina, a diferencia del hipoclorito que sí que lo hace, y va a mejorar incluso algunos parámetros de adhesión, ¿no? Por lo de inhibición de las metaloproteinasas. Otra característica interesante. A pesar de todas estas buenas características, el principal problema y por lo que no la utilizamos como irrigante principal es que no es capaz de disolver el tejido orgánico. Por lo tanto, podemos utilizarlo como metodología adicional. Y llegados a este punto podéis decir, vale, pues como tú decías, ¿no, Miriam? Voy a coger lo mejor de cada casa. Voy a coger el hipoclorito, voy a coger la clorexidina. Sí, se puede, pero jamás de los jamases los podemos utilizar uno seguido del otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que se mezclan de forma inmediata van a generar un precipitado denso que tiene altas concentraciones de paracloroanilina, que es un compuesto tóxico, carcinogénico y mutagénico, por lo que nunca, 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 nunca los vamos a usar de forma seguida. Si queremos usar ambos en un tratamiento de conductos, siempre voy a tener que utilizar un lavado intermedio, como por ejemplo con suero fisiológico, ¿vale? Para eliminar los restos de un irrigante, lavarlo bien y luego usar el otro. Otro problema que nos encontramos dentro del sistema de conductos es el barrido dentinario, que es todos esos debris y detritus que se van generando en esas zonas donde mi instrumento no va a trabajar, se van a empaquetar ahí. Está compuesto de bacterias y de tejido necrótico que a su vez va a actuar como sustrato para estas bacterias, por lo tanto me interesa eliminarlo, ¿sí? También va a limitar la penetración de mi agente antibacteriano de forma mecánica porque estos túbulos dentinarios están ocluidos físicamente por esos debris y además va a comprometer la calidad de la obturación que yo coloque. Por lo tanto, siempre voy a querer eliminar el barrillo dentinario. ¿Y con qué lo hacemos? Pues bien, tenemos los quelantes del calcio. Este tipo de sustancias tienen la capacidad de descalcificar la dentina y por lo tanto remover este barrillo. El más conocido de todos es el EDTA al 17% o ácido etilendiaminotetracético, que bueno, es un ácido proliprótico que tiene actividad limitada. Eso significa que a partir de 15 minutos va a dejar de hacer efecto. Por otro lado, otro quelante del calcio que también es muy conocido es el ácido cítrico al 10 o 20%. A diferencia del EDTA, es un poquito más agresivo y su efecto puede durar hasta 48 horas, por lo que va a ser importante que nosotros, una vez hayamos utilizado este tipo de irrigante, lo lavemos posteriormente con algo más para inactivarlo, ¿vale? Nunca acabar una irrigación con este irrigante, por ejemplo. Y bueno, ¿qué va a afectar a la desmineralización? Por supuesto, la concentración, a mayor concentración de irrigantes siempre voy a tener una mayor descalcificación y también el tiempo. Bien, este tipo de irrigantes también tienen sus interacciones. ¿Cuándo? Cuando las estamos utilizando con los antibacterianos. Si los comparamos o los utilizamos con el hipoclorito de sodio, tenemos que entender que entre ellos se van a inactivar. Es decir, si yo utilizo EDTA y luego voy a lavar con hipoclorito, ¿no? Que sería lo lógico, uso EDTA, saco el barrillo, abro esos túbulos dentinarios y me interesa pasar ese hipoclorito de sodio por todos esos túbulos para eliminar esas bacterias,
tengo que entender que el primer hipoclorito que pase no va a hacer efecto, va a interaccionar con el EDTA que he utilizado o con el ácido cítrico, ¿vale? ¿Qué alternativas tengo? Pues bien, puedo utilizar o un lavado intermedio, por ejemplo, puedo usar suero, o bien voy a hacer un lavado profuso para ir refrescando ese hipoclorito y que finalmente ya ahí sí que me llegue a hacer efecto, ¿vale? Tengo esas dos alternativas. Y bueno, por otro lado, también tenemos que saber que también van a tener una interacción con la clorhexidina, sea una concentración u otra, ¿vale? Lo que pasa es que provocan una serie de precipitados que son mucho más fáciles que remover que la paracloranilina y por asomo tienen esos efectos. Bueno, otro irrigante que se ha visto y descrito en literatura que podemos utilizar durante el tratamiento de endodoncia es el alcohol, al 70 o 96%. Este irrigante, ¿no?, es conocido por ser un fijador y por lo que lo vemos más en literatura es porque ha demostrado que es capaz de remover muy eficientemente el hidróxido de calcio. Además, tiene la propiedad de que disminuirá la tensión superficial, algo que nosotros nos podemos aprovechar de ello. La gente dice, ostras, alcohol, no voy a desecar demasiado el interior del sistema o el diente en sí, no puede provocar un efecto deteriorante, ¿no? Pues bien, sabemos que a altas concentraciones y si lo usamos durante muchísimo tiempo, sí que es capaz de desecar y coagular proteínas, pero utilizándolo concentraciones como las que vemos en literatura, estamos en parámetros seguros. Y en los estudios que se hacen comparativas con los daños en dentina del propio hipoclorito de sodio o del EDTA que vamos a utilizar sí o sí, se ven que los daños realmente no son mayores. Por lo tanto, podemos utilizarlo con tranquilidad y seguridad. Por último, también hablando un poquito de medicación intraconducto, en aquellos casos donde vamos a tener una supuración persistente, como el vídeo que veis en pantalla, ¿no?, un mítico absceso que lo abrimos y enseguida supura y hacemos el tratamiento de conductos, pero no somos capaces de secar, vamos a tener que colocar una curita de hidróxido de calcio, o bien si nosotros tenemos algún caso que estamos dudando de su efectividad, ¿no?, y queremos hacer una reevaluación del caso entre citas, podemos utilizar esta medicación. En concreto, nosotros utilizamos el endocalcium de Endogal, más que nada porque tiene una consistencia mucho más densa que nos va a permitir mejor obturar el sistema de conductos cuando queremos, por ejemplo, utilizarlo para pulpectomías en dentición temporal o ya sea con cualquier cura de hidróxido de calcio en tratamiento de conductos, pero intentando no provocar una extrusión de este material periápite, que tampoco lo vamos a querer. Entonces, nos da esa ventaja, digamos, en cuanto a manejo y ¿por qué insisto un poquito en la forma de colocarlo? Pues bien, porque sabemos que el hidróxido al final sí que tiene muy buena capacidad antibacteriana, ¿no? Es capaz con un pico de acción de 7 a 10 días, eso sí, incluso tiene capacidad de disolución de tejido. Lo que pasa que tendríamos que dejarlo muchísimo tiempo, ¿vale? Por eso no lo usamos como irrigante, digamos, utilizamos el hipoclorito de sodio, pero lo más importante es que funciona por contacto, entonces tenemos que colocarlo en la totalidad del conducto, ¿vale? Y necesitamos algo que se nos haga cómodo. Y así en las posteriores sesiones, una vez lo hemos eliminado, que podemos utilizar el alcohol al 70%, como hablábamos, pues ya si secamos el conducto, podemos obturar. Y bueno, no me quiero ir sin hablar un poquito de esto. Vale, ya hemos visto los irrigantes que más utilizamos, pero si se dan cuenta, durante toda la presentación he ido diciendo que interaccionan con la dentina. Entonces, nosotros desde la universidad entendemos el inicio de la endodoncia partiendo desde el final, desde ya la restauración. Y es importante, y siempre hacemos, un sellado dentinario inmediato. ¿No? Este concepto fue introducido por Pascal Mañé, ya para otras áreas de restauradora, y simplemente lo aplicamos a nuestra área, la de la endodoncia, haciendo esta restauración preendodóntica, mejorando los parámetros de adhesión, incluso hablando de mejoras en cuanto a resistencia a la fractura. Los últimos artículos que están saliendo están hablando de esto, entonces es súper importante. Y siempre, inclusive aunque tengamos una corona, siempre nos va a facilitar la vida. Yo al final, veis este caso, he levantado una corona antigua metal cerámica, voy a hacer una remoción de caries, voy a sacar la restauración antigua y voy a limpiar todo muy bien, incluso el poste. Y en esos casos que no voy a poder acabar, igualmente ven ahí que le he puesto un provisional,
Pero si se fijan, yo en la siguiente sesión tengo una situación mucho más fácil de aislar, no necesito otro clamp, no necesito nada. ¿Tengo que reconstruir en su totalidad? No, tengo que sellar la dentina. Voy a tener una cavidad estanca, ventaja de la reconstrucción periodontica, y a su vez voy a tener una mayor calidad en la adhesión de mi restauración final. ¿Se puede no hacer? Sí, pero es que para tener una buena adhesión posterior tenemos que eliminar más tejido. Y si tenemos un caso límite como estos, quizá tenemos que sacar más ferrule. Entonces, siempre desde un buen inicio y trabajando de la mejor forma posible y la más cómoda. Y bueno, siguiendo un poquito la temática esta del aislamiento absoluto, del dique de goma que les ponía ahí, ¿no? Para facilitarnos el aislamiento, siempre cuando damos alguna clase de irrigación me gusta poner este artículo. En este artículo, ¿no? Es de 1936, ¿vale? Publicado en el Journal de la American Dental Association por Walker. Aquí en este momento, evidencia cero, era un señor que daba su opinión, pero ya de aquella nos remarcaba la importancia de la desinfección. Nos encontramos mucha gente que cuando hay abscesos de este estilo que no puedes, que está drenando y que no eres capaz de controlarlo, hay mucha gente que adapta el concepto de la marsupialización de la cirugía y dice, bueno, lo dejo abierto para que drene. Pero, oigan, estamos intentando desinfectar. El medio oral es un medio muy contaminado, entonces, si lo dejamos abierto, es que me estoy complicando todavía más la vida, ¿vale? Entonces, siempre vamos a dejarlo cerrado. Y ya de aquella nos lo decían. Y a su vez, de aquella nos remarcaban la importancia del aislamiento absoluto, que era indispensable para el tratamiento de endodoncia, por seguridad. Y el año pasado, la American Association of Endodontists publicó un position statement, que es que dan su opinión, donde ya nos remarcaban y decían que el uso, ¿no? El no usar, más bien dicho, un aislamiento absoluto en endodoncia se considera una negligencia, ¿vale? Por parte del clínico. Y es que al final tenemos que ofrecer un estándar de cuidado a nuestro paciente, no solo por calidad de nuestro tratamiento, sino también por su seguridad. Y que ningún consentimiento oral o firmado va a estar aceptado. Y bueno, si yo tuviera que darles un resumen, ¿no? Hacer un pequeño resumen de lo que sería mi protocolo final de irrigación, sería el que les pongo en pantalla. En primer lugar, durante todo el proceso de permeabilización y conformación, voy a utilizar hipoclorito de sodio al 5%. Una vez ya he trabajado y me dispongo a obturar, ahí es donde voy a perder tiempo. Voy a realizar un protocolo de irrigación preobturación. Ahora que he pasado mis instrumentos y ya he generado todo el barrillo por ahí, voy a eliminarlo. Voy a utilizar mi EDTA al 17% y posteriormente voy a lavar con hipoclorito de sodio, pero atentos, dije que se interaccionaban, perdón, que interaccionaban entre ellos. Por lo tanto, aquí es donde más voy a insistir y voy a refrescar ese hipoclorito de sodio no solo para que tenga efecto en sí, sino porque tengo los túbulos abiertos. Quiero que penetre, que vaya lo más en profundidad posible y voy a activarlo con mis ultrasonidos. Aquí es donde voy a machacar y voy a perder tiempo en la irrigación. Y luego, si yo quisiera hacer una desinfección adicional en una reendo, en una grande lesión, no hay un protocolo definido, simplemente estándar, digamos, ¿no? Hay que entender lo que hay, lo que se dispone y saberlo utilizar. Pues una opción podría ser utilizar clorexidina al final, clorexidina al 2% y aprovecharme de esa sustantividad que tiene. Pero importante, nunca la voy a mezclar con hipoclorito, siempre voy a hacer un lavado intermedio entre ellos. Aquí sí, lavado con suero. Y otra opción podría acabar con alcohol. Cuando les mencioné el alcohol, les comenté que disminuía un poquito la tensión superficial. Entonces, al disminuirla, puede aumentar la fluidez de mi cemento de resina. ¿Vale? Es otra alternativa que tenemos, aparte de que es capaz de eliminar el hidróxido, hemos dicho. Bien. Y bueno, dentro de este tiempo súper limitado de webinar, ¿vale? Que he intentado concentrar todo lo que podíamos. Si les da un poquito de gusanillo y quieren aprender un poquito más de endodoncia o incluso de restauración del diente endodonciado, mencionarles que disponemos de cursos modulares de formación, que ahora los que tenemos disponibles son los de Madrid y Bilbao, que son cursos que se dan en 4 fines de semana. Y si no, también tenemos formatos de cursos de día, ya sea como el Endogal Day, que vamos a hacer ahora con la doctora Sandra García Varela de la USC en Salamanca,
donde vamos a abordar distintas partes de la endodoncia y si quieren mejorar solo un aspecto, también tenemos cursos de día con el GDE, el Global Dental Experience de Galimplan, donde próximamente vamos a dar un pequeño curso y taller práctico de obturación en endodoncia. Si quieren más información, por supuesto, nos mandan un correo al que se ve en pantalla o nos pegan una llamada telefónica o un WhatsApp y estaremos encantadísimos de atenderles. Y bueno, hasta aquí el capítulo 4 de irrigación y medicación intraconducto. Muchísimas gracias a todos y estoy encantada de responder cualquier pregunta que haya podido surgir durante la presentación. Muchas gracias. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por esta estupenda charla. Y bueno, me voy a ceñir yo ahora en la última diapositiva porque tienen toda la información acerca de estas formaciones en la página web de endogal.es, También. que bueno, hay opción en Madrid, como vemos ahí, en Bilbao, en Galicia y en Salamanca. Es decir, estamos cubriendo casi toda la península con estos cursos. Así que nada, si quieren verlo en más detalle, www.endogal.es, ahí pueden ver estos cursos y tener toda la información. Y ahora voy a pasar a las preguntas, que también las tenemos aquí. Mira, Perfecto. tenemos ya una que nos dice, ¿qué prefieres? ¿Si ácido cítrico o EDTA y por qué? Pues bien, yo como comenté, prefiero ETA. Más que nada porque a pesar de que sea un poquito menos efectivo, tiene esa capacidad de inactivarse. Y en caso de que, yo que sé, algún día, por lo que sea, no haga una irrigación como debe ser, sé que no voy a desmineralizar la dentina, no la voy a maltratar tanto, digamos, que como, que es como si usara ácido cítrico. Entonces, estoy más segura con EDTA. Vale, nos dicen también, buenas noches, bueno, vamos, un poco relacionada, ¿podríamos irrigar con ácido hipocloroso? Ácido hipocloroso, creo que no, ¿vale? Porque la disociación que se hace en la reacción química no te da las mismas capacidades. Vale. Bueno, tienes varios comentarios también que muchas gracias por la charla, que ha sido muy enriquecedora. Nos dicen también muchas gracias desde Ecuador, que siempre tenemos ahí a nuestros amigos de Ecuador que nos siguen desde allí. Nos dice ahora también Marga Cela, buenas noches. ¿Qué cantidad de EDDA está recomendada por conducto? Gracias. Por conducto solemos utilizar muy poquito realmente. Al final hablamos de minutos. Yo lo que suelo utilizar es una jeringuilla de unos 5 mililitros y te digo mi experiencia clínica porque al final nunca vamos a encontrar un protocolo descrito al 100%, ¿no? Cada clínico te puede dar distintos tips y yo lo que suelo utilizar es una jeringuilla de 5 mililitros y me la divido, por ejemplo, si es un molar, por conductos, digamos, pero es solamente una jeringuilla. Y si voy a utilizar un incisivo, pues nada, la mitad, 2,5 mililitros, por ejemplo. Vale. Mira, otra preguntita que tenemos por aquí. ¿El sellado primario no afectaría la reconstrucción final? No, porque tú puedes, bueno, tienes un margen de tiempo para realizar, ¿no?, esa nueva restauración. Imagínate, en caso de que pasara muchísimo tiempo, puedes chorrear el composite y refrescar la adhesión. Siempre va a ser mejor la adhesión a otro composite, aunque sea antiguo, que no a una dentina que ha perdido totalmente la matriz de colágeno por nuestro hipoclorito. Entonces, en eso puedes estar tranquilo o tranquila. Bueno, Miriam, la verdad que respuestas súper claras, conferencia súper clara. Muchas Muchísimas gracias gracias por acompañarnos. a Sabes vosotros. que te tomamos la palabra para que estés aquí muy pronto otra vez en Movimiento Nogal. Encantadísima como siempre, ya lo sabes. La formación online contigo está muy bien, pero la formación presencial también. Entonces, reitero, endogal.es, cursos con Miriam Teule. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muy buenas noches. Recordaros que mañana este webinar estará colgado en la web y en el canal de YouTube y que podéis volver a verlo las veces que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches y hasta muy pronto. Hasta pronto.